Bueno, arranquemos de una vez con esto. La historia militar está repleta de momentos increíbles, pero, la verdad, muy pocos alcanzan este nivel de dramatismo puro y macabro como lo que pasó en la batalla de Osobuesek en la Primera Guerra Mundial. Este análisis que vamos a hacer hoy no se trata solo de mover tropas en un mapa o hablar de tácticas frías. Es echar un vistazo al límite absoluto de la resistencia humana. O sea, vamos a explorar algo que parece sacado literalmente de una película de terror, pero que fue completamente real. Es, sin ninguna duda, una de las historias de supervivencia más extremas de las que se tiene registro. Y para captar de verdad el drama visceral de todo esto, escuchen lo que decían los que estuvieron ahí. 60 hombres abrieron fuego, temblando y tosiendo, escupiendo literalmente trozos de sus pulmones sobre sus camisas manchadas de sangre. Qué fuerte, ¿no? No estamos hablando del clásico soldado marchando impecable hacia la gloria. Hablamos de hombres que estaban siendo destruidos por dentro, luchando en su último aliento. Este simple testimonio nos mete de lleno en la pesadilla que fue ese agosto de 1915 en la fortaleza de Osowiec. Es algo que francamente desafía todo lo que creemos que el cuerpo humano puede llegar a soportar. Así que veamos cómo se desencadenó esta locura. El mariscal de campo alemán Paul von Hindenburg, que ya venía bastante frustrado porque el asedio no avanzaba, decide cambiar las reglas del juego. A las 4 de la madrugada de ese 6 de agosto, esperando a que el viento soplara justo a su favor, liberan gas tóxico. En cuestión de 5 minutos, una niebla verde y densa cubre todo en silencio. Nada de explosiones espectaculares, solo una nube asfixiante. Para las 4:15, 3 compañías rusas enteras habían dejado de existir. El verdadero terror de este momento es justo ese, lo silencioso y tremendamente rápido que fue todo. Imagínense el nivel de devastación que afectó tanto a las personas como al entorno. El lugar entero se convirtió en lo que se conoció como la zona de la muerte. El gas era tan pero tan corrosivo que el cobre de las armas se volvía verde y se oxidaba ahí mismo en cuestión de segundos. La naturaleza colapsó, las hojas se retorcían, el pasto quedaba negro. Y lo peor de todo, los defensores rusos no tenían máscaras antigas, usaban trapos mojados con agua o a veces hasta con orina. Al respirar, el cloro del gas se mezclaba con la humedad natural de los pulmones y creaba ácido clorhídrico. Literalmente sus órganos se estaban disolviendo por dentro. Es un horror sensorial casi imposible de dimensionar. Ahora, pongamos esto en perspectiva. 7.000. Ese es el número de soldados de infantería alemanes súper bien equipados que empezaron a avanzar hacia la fortaleza una vez que la nube de gas se disipó. Caminaban bastante tranquilos, la verdad. Esperaban encontrar un cementerio gigante, totalmente en silencio, sin nadie que les disparara de vuelta. Para ellos, el trabajo ya estaba hecho y la batalla había terminado. Pero claro, acá viene el contraste brutal que hace que esta historia sea legendaria. 60, con suerte 100. Ese era el pequeñísimo puñado de sobrevivientes rusos que todavía podían mantenerse en pie. De los 900 defensores que estaban al principio y sufrieron el ataque químico, solo quedó este minúsculo grupo de hombres severamente intoxicados para hacerle frente a 7.000 soldados de élite. Matemáticamente hablando, no tiene ningún sentido. Y acá es donde llegamos al clímax dramático de esta historia. El contraataque que parecía imposible. El subteniente Vladimir Kotlinsky, que ya estaba mortalmente herido, decide que no se van a rendir así nomás. Lo que hicieron fue una locura. Salieron de las trincheras envueltos en trapos llenos de sangre, pareciendo auténticos fantasmas, tosiendo sangre, escupiendo pedazos de pulmón, y así todo, preparan las bayonetas y se lanzan a correr contra el enemigo. Ese clásico grito de guerra ruso, el hurra, le salió como un jadeo ahogado y espeluznante. Fue un asalto impulsado por pura y absoluta furia, la pura negativa a morir sin pelear. Obviamente, el impacto que tuvo esto en los atacantes fue total. Imagínense ir marchando hacia una zona llena de gas letal, esperando ver cadáveres tirados por todos lados, y de la nada, la niebla se abre y ven a estos hombres deshechos, que deberían estar muertos, corriendo hacia ustedes con bayonetas y escupiendo sangre. El terror psicológico fue tan paralizante que rompió cualquier tipo de lógica militar. Las líneas alemanas entraron en un pánico masivo casi instantáneo al ver lo que parecía ser literalmente algo sobrenatural. Y claro, el resultado de ese pánico fue un desastre monumental para la ofensiva. El avance alemán colapsó en un caos absoluto.
Estamos hablando de que 7.000 hombres rompieron filas y salieron corriendo despavoridos. En la desesperación por escapar de estos muertos vivientes, se terminaron pisoteando entre ellos. Y como si fuera poco la ironía, se enredaron en sus propias trampas de alambre de púas, quedando totalmente expuestos. Tiraron sus armas, lo que les dio la oportunidad a los rusos de agarrar ametralladoras. Así que para las 11 de la mañana, este grupito de hombres moribundos logró lo imposible: hacer retroceder a todo un ejército y recuperar la fortaleza. Pasando a nuestra sección de realidad versus mito, analizando los ecos de los muertos. Dejando un poco de lado el horror y el dramatismo puro del momento, es súper importante que hagamos un análisis histórico objetivo. A ver, ¿cómo se recuerda algo así 100 años después? En la guerra, la línea entre lo que pasó de verdad y la leyenda heroica se vuelve bastante borrosa. Así que vamos a desglosar qué es mito y qué nos dicen realmente los documentos tácticos de la época. El punto clave acá es encontrar el equilibrio. La imagen de los zombies atacando con bayonetas es sin duda poderosísima y súper cinematográfica. Y sí, la carga existió y el pánico inicial de los alemanes fue muy real. Pero si somos fríos y analizamos los datos, tácticamente, 60 hombres no pueden frenar a miles solo con cuchillos. Lo que realmente pasó es que la artillería rusa que sobrevivió se logró reorganizar. Cuando los alemanes entraron en pánico y se atascaron en sus propios alambres de púas, ahí fue cuando el fuego de la artillería concentrada hizo el daño letal. Básicamente fue la tormenta perfecta, un terror psicológico tremendo sumado a errores tácticos fatales por parte de los alemanes. Pero lo verdaderamente loco de esto es que, a pesar de lo espectacular de la batalla, la historia quedó archivada y olvidada por casi un siglo. ¿Y por qué? Bueno, todo se resume en el clima político que vino después. Tras la Revolución Bolchevique, la Primera Guerra Mundial pasó a ser vista como un conflicto burgués e imperialista, así que no encajaba para nada con la narrativa del nuevo Estado soviético. Por ende, todo el heroísmo de los soldados del zar se silenció a propósito, y la gloria nacional quedó reservada para la Segunda Guerra Mundial. Y así fue como los archivos detallados de los soviets quedaron juntando polvo bajo llave durante muchísimas décadas. Y ahora, fíjense en esto que es fascinante. Ha sido la cultura pop moderna la que terminó actuando como historiadora para revivir este evento. Cuando los archivos por fin se abrieron, la historia era simplemente demasiado dramática como para dejarla pasar. Vemos cómo los desarrolladores de videojuegos y los creadores de contenido se han tomado ciertas licencias creativas, apoyándose a full en esta estética oscura y macabra de los zombies. Claro, exageran un poco la parte visual, pero logran que una historia centenaria sea súper impactante y cautivadora para las nuevas generaciones. Pero ojo, que esto no se queda solo en entretenimiento puro, también es objeto de serio análisis académico contemporáneo. Hay estudios recientes que investigan objetivamente cómo se usa hoy en día este evento desenterrado. Muestran cómo al reintroducir estos relatos históricos de valentía zarista en los medios, se crea una herramienta narrativa increíblemente poderosa. Es una forma de ayudar a moldear una identidad nacional colectiva que se basa, justamente, en la perseverancia frente a adversidades extremas. Y el nivel de impacto cultural a nivel mundial es tremendo. Repasemos un poco. Tenemos desde himnos de heavy metal de bandas rusas famosísimas como Aria en 2014, hasta cortometrajes de altísima producción hechos por gigantes del gaming como Wargaming en 2018. Y ni hablar del fenómeno que generó la banda sueca Sabaton con su canción súper viral en 2019. Todos están canalizando el intenso dramatismo de lo que pasó ese día en la fortaleza. Queda clarísimo que el público actual tiene una sed profunda por consumir historias de resistencia humana llevada al límite absoluto. Si lo miramos desde una perspectiva puramente política e imparcial, los investigadores relacionan este interés renovado con una doctrina actual conocida como Rusia fuerte. Básicamente, al rescatar estas historias heroicas y olvidadas, se impulsa un discurso que destaca la resiliencia y la fortaleza histórica del país para legitimar su posición actual. Y claro, el ataque de los muertos encaja perfecto en esto, porque es el símbolo innegable de no rendirse jamás. Funciona como un puente ideal entre aquel pasado militar imperial y el patriotismo moderno.
Para ir cerrando este recorrido, nos queda una gran pregunta dando vueltas. Ya vimos los efectos aterradores de las armas químicas, la efectividad táctica de la artillería que definió el combate, y hasta las razones modernas que tenemos para revivir este recuerdo. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que realmente sobrevive al paso del tiempo? ¿Los fríos datos de un movimiento táctico o esa imagen mítica e imborrable del espíritu humano negándose a ceder ante la misma muerte? Es una de esas historias donde el dramatismo de los hechos es tan potente que separar por completo al hombre de la leyenda se vuelve difícil y, a lo mejor, hasta innecesario. Definitivamente una verdadera prueba de que la historia muy a menudo supera con creces a la ficción.